Capítulo 15. Las inundaciones. El camino por el que caminaban ahora no iba directamente hacia arriba, hacia las alturas, sino que bordeaba la ladera de la montaña. La niebla seguía cubriéndolo todo e iba en aumento, haciéndose cada vez más espesa. Las tres caminaban en silencio, ocupadas con diferentes pensamientos. Miedosa, pensando en la reciente promesa del pastor: «He aquí yo vengo pronto y te daré el deseo de tu corazón». Contrariedad y pena, pensando probablemente en la respuesta que habían recibido del pastor. Si pensaban en eso o no, nadie podía saberlo, pues caminaban en el más completo silencio, aunque la ayuda que prestaban a su compañera lisiada era aún más amable y gentil que antes. Al caer la tarde, llegaron a otra cabaña construida a un lado del camino, que tenía la marca secreta del pastor grabada sobre la puerta, lo que les permitía saber que allí podrían descansar y pasar la noche. Una vez dentro, observaron que alguien debía de haber estado allí recientemente, puesto que había fuego ardiendo en el hogar y una tetera con agua caliente. También estaba la mesa puesta para tres con bastante pan y fruta. Era evidente que su visita había sido anunciada y esperada de antemano, y que alguien se había ocupado gentilmente de hacer los correspondientes preparativos. Pero no había señal alguna de quién había estado allí antes que ellas. Se lavaron y se sentaron a la mesa. Dieron gracias y comieron la comida preparada. Después, como estaban muy cansadas, se acostaron y se quedaron dormidas de inmediato. Miedosa se despertó sobresaltada cuando era aún bastante oscuro, porque le dio la sensación de que alguien la había llamado. No tenía noción de cuánto tiempo había dormido y sus compañeras seguían roncando plácidamente a su lado, pero ella estaba segura de que alguien la había llamado. Esperó en silencio y escuchó la voz que dijo: «¡Miedosa!». «Heme aquí, mi señor», respondió ella. «Miedosa», dijo la voz, «toma ahora la promesa que recibiste cuando te llamé a que me siguieras a los lugares altos. Y toma también el deseo natural de amor humano que está creciendo en tu corazón desde que planté en él mi propio amor, y ve arriba a las montañas, a un lugar que te mostraré. Allí ofrécelo todo como una ofrenda quemada para mí». Antes de que Miedosa, con voz temblorosa, contestara en medio de la oscuridad, hubo un largo silencio. «Mi señor, ¿te estoy entendiendo bien?». «Sí», contestó la voz. «Ven ahora a la entrada de la cabaña y te mostraré a dónde debes ir». Sin despertar a sus compañeras, que seguían durmiendo a su lado, se levantó sigilosamente, abrió la puerta de la cabaña y salió al exterior. Todo estaba quieto y envuelto en la niebla, y los picos de las montañas eran completamente invisibles, rodeados de nubes y oscuridad. Mientras observaba este panorama, la niebla se abrió en un punto, y, como a través de una pequeña ventana, la luna y una estrella brillaron de una manera radiante. Debajo de ellas había un pico blanco y resplandeciente. Al pie del pico había un enorme peñasco de roca, sobre el cual saltaba el agua de la cascada antes de apresurarse a correr borboteando hacia los peñascos inferiores. Solo era visible la parte superior de la roca sobre la cual el agua se estrellaba. Todo lo demás quedaba envuelto en la niebla. Entonces escuchó de nuevo la voz: «Aquel es el lugar indicado». Miedosa miró y dijo: «Sí, señor, heme aquí, soy tu sierva, quiero hacer tu voluntad». No regresó a la cama, se quedó de pie a la puerta de la cabaña esperando el amanecer. Le daba la sensación de que el sonido de la cascada llenaba en la noche todo el espacio y tronaba incluso en su tembloroso corazón, resonando y gritando mientras repetía una y otra vez: «Toma la promesa que te he dado y el deseo natural de amor humano de tu corazón.
ofréceles en ofrenda quemada. Con el primer resplandor de la aurora, Miedosa se inclinó sobre sus compañeras que aún dormían y les dijo: «Debemos reanudar nuestro viaje ahora mismo. He recibido órdenes de ir arriba, al lugar donde la gran catarata cae sobre el precipicio». Se levantaron inmediatamente y después de comer algo rápido para fortalecerse, comenzaron a caminar. La senda las llevaba derecho hacia el rumor retumbante de la cascada. Todo estaba quieto y seguía envuelto en la niebla, hasta el punto de que ni la propia catarata era visible. A medida que transcurrían las horas, continuaba su ascenso, solo que ahora el camino era mucho más escarpado. En la distancia resonó un fuerte trueno y los relámpagos rasgaron el velo de niebla. De pronto, un poco más arriba en el camino, escucharon el sonido de unos pies que corrían rozando las piedras sueltas. Se detuvieron y se arrimaron hacia un lado del angosto camino para dejar paso a quien fuera que se aproximaba corriendo. Entonces, de entre la niebla fantasmal aparecieron primero Malicioso, luego Amargura, seguido de Pesimismo, Orgullo y Autocompasión. Corrían enloquecidos, como si lo hicieran para salvar sus vidas. Y cuando llegaron a la altura donde se encontraban las tres mujeres, les gritaron: «¡Atrás! ¡Regresad inmediatamente! Hay avalanchas cayendo más adelante y todo el costado de la montaña se está moviendo como si fuera a desplomarse. ¡Corred si queréis salvar la vida!». Y sin esperar respuesta, huyeron despavoridos, tratando de esquivar la ladera de la montaña. «¿Qué hacemos ahora?», preguntaron Contrariedad y Pena, que por primera vez en todo el viaje parecían desconcertadas. «¿Volveremos atrás a la cabaña y esperamos a que pase la tormenta y las avalanchas?». «No», dijo Miedosa, en voz baja pero firme, hablándoles por primera vez desde que las había llamado para que se levantaran y las siguieran. «No, no debemos volver atrás. He recibido la orden de ir arriba al lugar donde la gran catarata se precipita sobre la roca». Entonces la voz habló desde muy cerca: «Hay un lugar preparado para vosotras al lado del camino. Esperad allí hasta que pase la tormenta». En la pared rocosa, junto a ellas, había una pequeña cueva de techo tan bajo que solo se podía entrar de rodillas y deslizándose hacia su interior. Allí se sentaron las tres juntas y entonces la tormenta estalló de pronto sobre ellas con toda su terrible furia. Las montañas resonaban con los truenos y con el sonido de las rocas que caían arrastradas por las grandes avalanchas de nieve. Los rayos iluminaban el firmamento sin cesar como llamaradas que chisporroteaban al tocar el suelo. Luego vino la lluvia y la inundación. Los vientos soplaban con fuerza y corrían entre las montañas golpeando todo a su paso, hasta el punto que todo alrededor de ellas parecía temblar, estrellarse y caer. Cientos de improvisados torrentes de agua brotaban de todos los peñascos y una enorme catarata bloqueó la entrada de la cueva. Pero ni una sola gota de agua penetró en el interior, donde las tres seguían sentadas en el suelo. Llevaban allí ya muchas horas y la tormenta, lejos de amainar, parecía arremeter todavía con más fuerza. Miedosa se introdujo la mano en el pecho. Sacó la bolsita de cuero que siempre llevaba con ella y vaciando las piedrecitas sobre su regazo, se quedó mirándolas. Eran las piedras memoriales de los altares que había construido a lo largo de todo el viaje. Desde el primer momento en que estuvo junto al pastor en el estanque y le había dejado que plantara la semilla en su corazón, hasta el momento en que entraron agachadas en aquella angosta cueva, sobre la cual la montaña parecía estar a punto de desplomarse. Nada había conseguido aún a cambio de todos sus esfuerzos, salvo la promesa inicial por la cual lo había arriesgado todo.
Miró el montoncito de piedras en su regazo y se preguntó calmadamente, ¿las tiro y me deshago de ellas o las guardo? ¿Acaso no son todas ellas promesas falsas e indignas que él me ha hecho a lo largo del camino hasta aquí? Con sus dedos entumecidos por el frío, tomó la primera de las piedras y repitió las primeras palabras que él le había hablado junto al estanque. Haré tus pies como de ciervas y te pondré en los lugares altos. Habacuc 3:19. Sostuvo la piedra en su mano por largo tiempo y dijo lentamente, no he recibido pies de cierva, pero sí estoy en un lugar alto y más cerca de los lugares más altos que nunca hubiera imaginado. Y si llego a morir aquí, ¿qué importancia tiene? No, esa no voy a tirarla. La guardó y devolvió la piedrecita a la bolsa. Tomó la próxima y dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. San Juan 13:7. Y con un sollozo exclamó, por lo menos en parte esto es verdad. Y quién sabe si el resto también lo será. Puede que sí o puede que no, pero no la arrojaré. Tomando la tercera piedra, citó las palabras, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. San Juan 11:4. No es para muerte, se repetía, a pesar de que me haya dicho, ofrece la promesa como una ofrenda quemada. Pero colocó de nuevo la piedrecita dentro de la bolsa y tomó la cuarta. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Isaías 28:28. No, no puedo separarme de ella, se dijo, y la puso de vuelta en la bolsita. Entonces cogió la quinta, diciendo, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Jeremías 18:6. Sí, dijo ella, y la puso de vuelta dentro de la bolsita. Tomando la sexta, repitió, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Isaías 54:11. Fue incapaz de seguir adelante y se echó a llorar amargamente. ¿Cómo voy a separarme de esta?, se preguntó, y la puso de nuevo en la bolsita con las otras. Tomó luego la séptima, repitiendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. San Juan 10:27. ¿Seré capaz de tirar esta?, se preguntó. ¿He oído realmente su voz o me he estado engañando yo misma todo el tiempo? Entonces, cuando recordó su rostro en el momento en que él le dio aquella promesa, guardó la piedrecita en la bolsita diciéndose, la mantendré conmigo, ¿cómo podría desecharla? Y tomando la octava dijo, ahora verás lo que yo haré. Éxodo 6:1. Recordando el precipicio que le había parecido tan imposible e infranqueable y cómo él la había llevado hasta la cima, devolvió la piedra con las otras y tomando la novena dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Números 23:19. Estuvo un largo rato sentada, temblando, con aquella piedrecita en su mano, pero al fin se dijo, he dado la única respuesta posible cuando le dije, si quieres puedes incluso engañarme, pero yo continuaré confiando en ti. Dejó caer la fría piedrecita dentro de la bolsa y tomó la décima. Entonces dijo, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Al decir esto se estremeció, pero al cabo de un momento añadió, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:8 y 11.
Tras devolver la 10ª piedrecita a la bolsa, después de una larga pausa, tomó una piedra pequeña y fea que estaba sobre el suelo de la cueva y la dejó caer dentro de la bolsa junto con las otras 10, diciendo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Ató nuevamente la bolsita y dijo: «Aunque todo en este mundo me dijera que estas promesas son falsas, aún así no podría deshacerme de ellas». Y colocó la bolsita de nuevo en su seno. Pena y su hermana Contrariedad habían permanecido sentadas en silencio al lado de Miedosa, mirándola atentamente cuando cogía cada una de las pequeñas piedras del montón que tenía en su regazo. Ambas lanzaron una extraña risa como de alivio y agradecimiento y dijeron juntas: «Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, mas no cayó porque estaba fundada sobre la roca». Mateo 7:25. Para entonces la lluvia había cesado. El improvisado torrente de agua había dejado de caer sobre la entrada de la cueva y solo quedaba una ligera neblina. El resonar de los truenos y de las avalanchas se desvanecía en la distancia, y las 3 mujeres salieron a mirar fuera de la cueva. Desde una cierta distancia, en dirección hacia abajo, llegaban las alegres notas del cántico de un pájaro. Podría haber sido el hermano de aquel que cantaba en los bosques al pie de los lugares altos: «Él ha obtenido la victoria, ¡hurra! Él ha obtenido la victoria, ¡hurra!». Mientras esas notas puras y claras seguían flotando en el aire, la frialdad del corazón de Miedosa se resquebrajó y finalmente se derritió. Apretó sus manos con fuerza contra la pequeña bolsita de piedras, como si contuvieran preciados tesoros que creía haber perdido, y dijo a sus compañeras: «La tormenta ha terminado, podemos seguir nuestro camino». Desde ese punto en adelante, el terreno era muy escarpado, puesto que el camino ascendía a partir de aquí derecho hacia arriba por la ladera de la montaña, tan empinado que a menudo Miedosa no podía hacer más que arrastrarse sobre sus manos y rodillas. Durante todo el tiempo había mantenido la esperanza de que cuanto más alto llegaran y más cerca estuvieran de los lugares altos, más fuerte se iría sintiendo y no volvería ya a caminar dando tropezones. Pero la realidad era muy distinta. Cuanto más alto estaban, más consciente era de que sus fuerzas la estaban abandonando, y cuanto más débil se sentía, tropezaba más y más. Se daba cuenta, en cambio, que esto no le sucedía a sus compañeras, sino todo lo contrario. Cuanto más subían, parecían estar cada vez más vigorosas y fuertes, cosa que les venía muy bien, pues a menudo tenían casi que cargar con Miedosa, que parecía completamente extenuada. A causa de esto, avanzaban muy lentamente. Al segundo día de marcha, llegaron a un lugar donde un hueco en el lateral de la montaña formaba una pequeña planicie. Aquí, de un peñasco, surgía un manantial que daba lugar a una pequeña cascada de agua. Cuando se detuvieron para descansar, la voz le dijo a Miedosa: «Bebe del manantial que está al lado del camino y te fortalecerás». Agachándose como pudo hasta el lugar donde brotaba el agua de entre las rocas, llenó su boca. Pero tan pronto como la tragó, comprobó que era amarga y que su estómago la rechazaba por completo. No podía retenerla. Se arrodilló junto al manantial, jadeando por un momento, y dijo muy quieta y suavemente: «Mi señor, no es que no quiera, pero es que no puedo beber de esta agua». «Hay un árbol que crece junto a este manantial de Mara», contestó la voz. «Rompe un trozo de una rama y cuando la hayas puesto dentro de las aguas, éstas se volverán dulces».
Miedosa miró al otro lado del manantial y vio un pequeño arbusto espinoso con una rama creciendo del tronco, quedando como los brazos de una cruz. Estaba cubierta de largas y afiladas espinas. Pena dio un paso adelante, rompió un pedazo de la rama espinosa y lo trajo a Miedosa, quien lo tomó con su mano y lo tiró dentro del agua. Después de esto se agachó de nuevo y volvió a beber. Esta vez encontró que el desagradable sabor amargo había desaparecido y, aunque el agua no era dulce, podía beberla sin que le causara ningún malestar. Bebió abundantemente y descubrió que el agua debía de tener poderes curativos, puesto que casi de inmediato se encontró maravillosamente refrescada y fortalecida. Entonces, de allí, al lado de las aguas de Mara, tomó la piedra número 12 y la puso en su bolsa. Descansaron un poco y pronto estuvieron ya en condiciones para emprender de nuevo el viaje. Miedosa se sintió por un tiempo mucho más fuerte, pues, aunque el camino era más escarpado que antes, no tenía necesidad de arrastrarse ni se sentía cansada. Esto la reconfortó en gran manera, puesto que para entonces el único deseo que ardía en su corazón era el de alcanzar el lugar señalado y cumplir con el mandamiento que se le había dado, antes de que sus fuerzas la abandonaran. Al tercer día, levantaron sus ojos y vieron el lugar, la gran roca, el peñasco y el salto de agua. Continuando por la senda rocosa, envueltas por la niebla, al mediodía, llegaron al lugar que le había sido señalado. Aquí terminamos el capítulo 15, ya solamente nos quedan 5 capítulos para terminar este libro. Como vimos en este capítulo, nosotros también seremos probados al igual que Abraham. Nuestra obediencia, amor y devoción será probada. Para entender más esto, puedes leer Génesis capítulo 22. Este camino es un camino largo, muchas veces tenebroso, muchas veces inentendible. Vendrán ríos y vientos que golpearán también contra nuestras vidas. En algún momento podrían llegar dudas a las promesas del Señor a nuestras vidas en esos tiempos de espera y de situaciones inentendibles. Pero recuerda que el secreto de la victoria es que tu casa, tu vida, esté fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra. En Mateo 7, 24 al 29, entenderás cómo fundar tu casa o tu vida sobre la roca. Que Dios te bendiga. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción del libro completo.